Ey, ¿tú le entiendes algo al profesor? No, no entiendo nada, siempre es lo mismo. Oye, sí, siempre los mismos dictados y yo no Y no entiendo deja nada. participar. No, y no explica bien, no lo entiendo. Jóvenes, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Me hacen favor y se sientan bien y se ubican adelante en sus puestos. ¿Hicieron la tarea? Muy bien, saquen sus cuadernos. En el día de hoy vamos a estar viendo el tema, el currículo técnico. Vamos a dictar, por favor, no interrumpa la clase. Si tiene una pregunta, la hace después. El currículo técnico está basado en la metodología conductista y su enfoque principal es la enseñanza centrada en el maestro. Sus autores son Ralph Tyler y Hilda Taba. Tyler menciona que para diseñar un currículo debe tener presente los estudiantes, la sociedad, los requisitos del contenido. Taba desata la necesidad de elaborar un currículo fundamentándose en las exigencias de la sociedad y la cultura. ¿Cuál es? No hay preguntas. Al final, si quieren, me hacen una pregunta, pero estamos dictando, por favor, respeto. Propósito. Surge en el contexto de la segunda revolución industrial. Esa época se caracterizó por la necesidad de trabajadores en masa para las fábricas y la escuela da su aporte para ellos. ¿Cuál es la risa, Orlando? ¿Qué le pasa? Bueno, sigue así y lo saco de la clase. El maestro, dueño del saber y dictador de clase, autóctono, castigador, posee una relación vertical con el alumno. El estudiante, repetitivo, memorístico, pasivo, imitador, que en la escuela ha de ser llevado con la sabiduría del docente. ¿Cuál es la risa? Dirán, ¿qué le pasa? Me hace el favor y se sale de la clase. Me hace el favor y sale de la clase. Salga. No, profe. Salga, si me hace el favor. El aprendizaje se da de forma reproductora y memorística, controlado por la recompensa y el castigo. El saber se impone por unidades y la escuela capacita a los alumnos para el trabajo. Muy bien, eso es todo. Buenas, estudiantes, ¿cómo les va? Bien, profesor. Bueno, este día vamos a trabajar sobre el currículo práctico. Entonces, ahí espero que también opinen sobre eso. Primero que todo, hay que comprender el trasfondo o los fundamentos teóricos del currículo práctico. Este se sitúa en el pragmatismo. ¿Qué relevancia tiene acá y que se va a adoptar mucho? Es la experiencia. Que el conocimiento se aprende a través de la experiencia. Y esto llega a conceptualizarse en lo que sería, siéntate joven, esto llegaría a conceptualizarse en la educación. ¿Quién sería el pionero? Dewey, el estadounidense. Se dice, diga. Que la experiencia es decir, o sea, aprendo por medio de las cosas que haga o por lo que me rodea. Ese va a ser mi conocimiento. Así es. Si usted no hace, no puede aprender porque no puede hacer sus procesos mentales y estructurar el conocimiento. Por eso se dice que la educación es un proceso que consiste de conjunto de experiencias realizadas ¿por quién? Por ustedes, por el estudiante. Yo no puedo venir acá solamente a hablar y hablar, aunque lo estoy haciendo ahora, y luego me voy y ustedes no hacen nada. Ustedes solamente quedarían con una información ahí que no saben para qué se utiliza. Entonces también es un medio para recrear y controlar y dirigir la experiencia. Eso es lo que hace la educación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Es permitirle al alumno que identifique por sí mismo los problemas y haya las soluciones adecuadas. Entonces, tenemos también, y acá les diré una cosa, un autor ya que se mete mucho en los currículos, es Lawrence Steinhaus.
Este autor dice que el propósito de cualquier cambio de investigación o desarrollo del currículo es el perfeccionamiento del arte de enseñar. Y este arte de enseñar, los profesores tienen que investigar y reflexionar sobre su propia acción, o sea, sobre lo que nosotros enseñamos. ¿Y qué deben hacer los estudiantes según Steinhaus? Esta es participar en conjunto con el profesor, tomar ciertas acciones, lo que sería una investigación que haría el profesor, y así que éste pueda construir su propio conocimiento, su propia concepción desde sus propias experiencias. Entonces, les voy a poner un ejemplo. El verbo. Usted sería un facilitador, nos crea como el ambiente y nosotros pues aprendemos. Exactamente, yo sería como un facilitador. Por ejemplo, yo explicando el verbo acá, esta clase es más de magistral, más conductista, pero en una parte ya metiéndonos este currículo, vamos a explicar el verbo. Tomemos un principio del verbo. Un verbo es una acción. Puede ser una acción, ¿verdad? Es una acción. Hágame una acción y dígame, el verbo se caracteriza por una palabra, representa una acción, está dicha en una palabra. Matar, eso es un verbo. O escribir, por ejemplo. Esa es la acción, usted está tomando una acción. Saltar también. Eso lo que usted haría era actuar usted y empezar a reflexionar e interpretar qué sería un verbo. Un verbo no es algo que yo me senté acá y les dije, bueno, el verbo es tal, sino que mediante las acciones humanas, la experiencia, llega uno a decir, esto es una acción. La representa en una palabra que es escribir. Buenas tardes, estudiantes. ¿Cómo van? ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Qué hicieron? ¿Qué hubo por ahí el fin de semana? No, ahí en casa estamos bien. ¿Ningún partido de fútbol? Nada por ahí. Bueno, ya empezamos con la clase. Bueno, jóvenes, como habíamos quedado la clase pasada, pues había mandado a que investigaran acerca del currículo crítico e hicieron la respectiva investigación. La idea es que podamos pues entender el tema complementando sus ideas con las mías. Ahí podemos hacer un tipo de conversación. Acá yo tengo un concepto, unos apuntes, pero quisiera saber qué entienden ustedes o qué entendieron sobre qué es currículo crítico. Bueno, según las indagaciones que pues hice, el currículo crítico es aquel, bueno, que busca que el estudiante pues construya una actitud crítica. Bueno, esto basado en el contexto social en el que se enmarca. Eso fue más que todo lo que encontré, que lo general. Exactamente, o sea, tenemos primero que el currículo crítico se basa en la pedagogía crítica, o sea, se fundamenta en ella, que creo que ya hemos escuchado hablar de Freiler, que Freiler pues fue el padre de esta pedagogía, donde dice que el estudiante es un ser oprimido porque está, podríamos decir que encarcelado por esas hegemonías, por el Estado, por todas esas ideas o ideologías. Entonces, como el estudiante se siente oprimido, lo que va a buscar hacer precisamente es salir de ese ámbito, es decir, liberarse, y por eso es que se llama pedagogía liberadora. ¿Qué necesita el estudiante para salir de ahí donde se encuentra pues encerrado? Precisamente adquirir lo que es el análisis, la crítica, y precisamente ¿de qué? De los problemas sociales. Por ejemplo, un problema social con el que nos encontremos ahora, en la actualidad. La violencia. La violencia, exactamente, ese es un problema, exactamente. La corrupción es un problema, entonces se debe el alumno, pues mediante el análisis y eso, salir de ese ámbito en el cual se encuentra. Y pues aquí se da un proceso en donde el estudiante y el alumno es una línea horizontal, no como los otros currículos, por ejemplo el técnico, donde el aprendizaje se da en una línea ¿qué? Vertical. De manera vertical, es decir, este es diferente o se diferencia en esto de los demás currículos o pedagogías. Teniendo en cuenta las características, pues podemos enmarcar una serie de características de este currículo, ¿cierto? Pero lo importante serían pues las más esenciales. Yo pues había tomado una, la cual dice que este currículo impulsa el trabajo cooperativo y el interés emancipador de los estudiantes basado en la teoría
de Habermas. ¿Por qué creen que en la teoría de Habermas? Pues porque él fue precisamente el creador de este currículo. Tomó ideas de la pedagogía de otros autores y pues creó este currículo. Y cuando se habla de cooperativo es precisamente ese trabajo en equipo, ese trabajo en unión. Quisiera escuchar algunas de sus características. Yo busqué una profe que decía que este currículo es flexible, abierto, globalizado y contextualizado a la realidad de cada aula. Exactamente. Bueno, yo encontré otra. Aquí, o sea, se considera al educando como un sujeto crítico, autónomo, creativo e independiente del currículo oficial. Eso fue lo que pude encontrar. Entonces creo que con esto pues queda bastante entendido lo que es el tema, ¿no? Sí, claro.